Buenas noches y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Los invito a relajarse, cerrar los ojos si lo desean y dejar que su mente viaje. Esta noche nos adentramos en la vida de Alejandro Magno, un conquistador legendario cuyas hazañas dejaron una huella indeleble en la historia. Pónganse cómodos, respiren profundamente y dejen que esta historia los lleve suavemente. Capítulo 1. El Hijo del Trueno. La noche que se extendía sobre la ciudad de Pella parecía más pesada que cualquier otra. El cielo, de un negro de tinta, daba la impresión de querer engullir el mundo. Las nubes chocaban entre sí con estruendos sordos, como si el propio Zeus golpeara la puerta del destino. El viento, gélido, soplaba por las colinas y se internaba en los callejones, haciendo temblar las puertas y arrancando las tejas. La lluvia caía en ráfagas violentas, transformando el polvo en un barro espeso, y cada relámpago iluminaba por un instante la ciudad, revelando las fachadas de las casas, las estatuas de los antepasados y los rostros preocupados de los escasos transeúntes refugiados bajo pórticos. En el Palacio Real, la atmósfera estaba llevada al extremo de la tensión. Las antorchas fijas en las paredes titilaban con las corrientes de aire, proyectando sobre las columnas de mármol sombras que parecían danzar con inquietud. Por todas partes, los sirvientes corrían, llevando cubos de agua, paños limpios, frascos de remedios y hierbas medicinales. Los guardias, de mirada sombría, custodiaban las puertas cerradas. Nadie debía perturbar aquel momento, pues lo que sucediera en la cámara de la reina Olimpia decidiría el futuro de Macedonia. En aquella estancia, iluminada por algunas lámparas de aceite, la reina gritaba de dolor, el rostro empapado en sudor, el cabello pegado a la frente. Cada contracción parecía desgarrar un trozo de su alma, y sus alaridos se mezclaban con los truenos, como si la tierra y el cielo se hubieran unido para acompañar aquel parto. Las comadronas, concentradas pero aterradas, se afanaban a su alrededor, limpiaban la sangre, cambiaban las sábanas, retorcían los paños en agua caliente, susurraban oraciones a los dioses para proteger a la madre y al hijo. Los signos del destino. En el gran salón del palacio, dignatarios con togas oscuras y semblante grave se habían reunido. Sabían que si la reina o el niño morían, el reino caería en una sangrienta guerra de sucesión. Se lanzaban miradas cargadas de miedo, pero también de excitación. Desde hacía varias noches corría el rumor de que Olimpia había tenido extrañas visiones. Contaba que una serpiente blanca se había deslizado en su lecho y se había fusionado con ella en un sueño, y que al despertar había sentido un fuego ardiente en su vientre. Los más supersticiosos estaban convencidos de que el propio Zeus había venido a fecundar a la reina, y que el hijo que nacería no sería únicamente humano. Afueras, en la ciudad azotada por la lluvia, algunos habitantes se agrupaban bajo aleros, rezando en voz baja. Algunos ancianos afirmaban haber visto al crepúsculo un águila negra revoloteando sobre el palacio antes de desaparecer en un relámpago. Otros contaban que un oráculo enviado desde Delfos había profetizado que el rey que nacería arrasaría imperios y cuya gloria no conocería fronteras. Mientras la lluvia azotaba los tejados y el trueno seguía resonando como un tambor divino, otro suceso se producía lejos de Pella. A cientos de kilómetros, el gran templo de Artemisa en Éfeso, joya de Asia Menor, se incendiaba misteriosamente. El fuego se elevaba alto en el cielo, brillando en la noche. Los sacerdotes corrían de un lado a otro, gritando que un presagio funesto se estaba cumpliendo.
Un oráculo declaró con un estremecimiento: esta noche nace aquel que pondrá a Asia en fuego y sangre. Estos presagios, aunque separados por cientos de leguas, parecían converger en un mismo mensaje. Un niño de destino único acababa de ver la luz, el nacimiento de Alejandro, en el corazón de la tormenta, en la cámara real. El dolor de Olimpia alcanzaba su paroxismo. Las comadronas se lanzaban miradas desesperadas. La vida de la reina estaba en juego, pero de repente, tras un último alarido desgarrador, el silencio cañó, denso, casi opresivo. Entonces, un llanto infantil rasgó el aire. Las mujeres se incorporaron, se secaron las manos temblorosas y rompieron a llorar de alivio. El niño vivía. En ese mismo instante, la lluvia cesó bruscamente. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la cámara con un resplandor suave e inesperado. Los paños ensangrentados fueron apartados y el recién nacido envuelto en una sábana bordada en oro. Cuando lo posaron sobre el pecho de Olimpia, sus ojos se abrieron y fijaron la estancia con una intensidad perturbadora, como si ya comprendiera el mundo que lo rodeaba. Lo llamaron Alejandro, protector de los hombres. La noticia corrió por toda Pella. Había nacido un príncipe, y aquel príncipe no era un niño común. Los vítores de júbilo y de temor se entremezclaron en las calles. Algunos decían que había llegado al mundo un rey mayor que todos los anteriores. Otros susurraban que aquel niño traería tanto guerra como gloria. Una madre y su heredero, Olimpia, el rostro aún marcado por el dolor, sostenía al hijo contra sí. No quería confiar a Alejandro a nadie, ni amas de cría ni sirvientes. Cada noche lo mecía y le susurraba relatos de héroes mitológicos. Aquiles, Hércules, Perseo. Le contaba cómo aquellos semidioses habían derrotado monstruos y ejércitos, dejando huella indeleble. En cada uno de esos cuentos repetía siempre la misma frase: has nacido para superarlos a todos, el niño de mil preguntas. Al crecer, Alejandro sorprendía a toda la corte con su inteligencia precoz. A los 4 años, hacía preguntas incesantes, hasta agotar a sus preceptores. Quería saber por qué el cielo cambiaba de color al ponerse el sol, por qué el mar no desbordaba, por qué unos hombres eran reyes y otros esclavos. Los soldados contaban que se pasaba horas contemplando el cielo, fascinado por el movimiento de las nubes, o observando a los pájaros girar sobre Pella. En los pasillos del palacio se detenía ante cada fresco y cada estatua, preguntando el nombre de los héroes representados. A los 5 años ya reconocía a Aquiles, Héctor, Hércules, e inventaba juegos de guerra en los que él comandaba ejércitos imaginarios, disponiendo sus juguetes como tropas en un campo de batalla en miniatura. Bucéfalo, el caballo indomable. Cuando Alejandro cumplió 12 años, un mercader tesalio presentó a Filipo un impresionante caballo negro alto y nervioso. Bautizado Bucéfalo, atemorizaba a todos los que intentaban montarlo. Soldados, escuderos e incluso generales eran derribados o mordidos. Filipo, furioso, estaba a punto de ordenar su devolución cuando Alejandro dio un paso adelante, tranquilo y decidido. Estudió al caballo durante largo rato, caminó a su alrededor en silencio y declaró: este caballo no está loco, solo le tiene miedo a su sombra. Ante las miradas incrédulas de la corte, tomó las riendas, apartó a Bucéfalo del sol para que la sombra desapareciera bajo él y posó la mano en su cuello. En un silencio absoluto saltó al lomo, apretó con las piernas y lanzó al animal al galope. Desaparecieron en el horizonte, atravesando colinas y zanjas. Cuando Alejandro regresó,
Cubierto de polvo pero con la mirada altiva, Filipo lo abrazó y proclamó: «Hijo mío, busca un reino a la altura de tu ambición. Macedonia es demasiado estrecha para ti». El niño nacido del trueno. A partir de entonces, toda la corte vio en Alejandro a un niño extraordinario. Algunos llegaron a temerlo, otros a admirarlo. Se convirtió en el joven príncipe de 1000 sueños, aquel al que su madre llamaba hijo de un dios, quien desde muy pronto parecía habitado por un fuego inextinguible. En las noches de tormenta, se contaba a los niños que el trueno recordaba la noche en que nació Alejandro, el que cambiaría el mundo. Así concluye el primer capítulo de la épica de Alejandro, el hijo del trueno, nacido bajo presagios grandiosos, destinado a marcar la historia con huella inmortal. Sad, capítulo 2. El regente guerrero. Cuando Alejandro llegó a la adolescencia, su inteligencia y ambición eclipsaron a todos los jóvenes nobles de Macedonia. A los 13 años pasaba sus días con Aristóteles, su maestro, quien le enseñaba no solo filosofía, medicina y geografía, sino también el arte de gobernar. Aristóteles veía en él un alumno único, capaz de comprender lógica, retórica y poesía con sorprendente facilidad. Juntos discutían bajo los árboles de Miesa, al canto de los grillos y al perfume de las hierbas silvestres. Las jornadas de Alejandro se marcaban por clases exigentes. Aristóteles le mostraba los mapas del mundo conocido, describía las tierras más allá de las montañas, los pueblos misteriosos de la India y las arenas ardientes de Arabia. Al anochecer, Alejandro interrogaba sin descanso a su maestro sobre la naturaleza de los dioses, el lugar de los hombres y el sentido de la gloria. «Maestro, ¿puede un hombre volverse inmortal? ¿Es la gloria más fuerte que el tiempo?». Aristóteles, admirado, respondía con seriedad, pero sabía que Alejandro escuchaba sobre todo para alimentar sus sueños de conquista. En sus momentos de soledad, el joven príncipe leía y releía la Ilíada, repitiendo en voz baja los triunfos de Aquiles, a quien ansiaba igualar. Primeros éxitos. A los 16 años, mientras Filipo acometía su campaña contra Bizancio, dejó a Alejandro como regente de Macedonia. Fue un voto de confianza y al mismo tiempo una prueba. ¿Demostraría su valía? No tardó en quedar claro. Tribus tracias, creyendo a Macedonia debilitada, cruzaron las fronteras para saquear aldeas. Alejandro reaccionó de inmediato. Reunió a la caballería, arengó a sus tropas con voz clara y poderosa, y partió en campaña. En los valles de Tracia sorprendió a los rebeldes y lanzó a sus hombres con tal audacia que dejó a sus oficiales sin palabras. La batalla fue breve, pero intensa. Alejandro, al frente de los jinetes, combatió en persona, lanzando lanzazos y esquivando flechas enemigas. Los supervivientes fueron capturados y llevados a Pella como trofeo de la victoria. Para inmortalizar aquel logro, fundó en el mismo campo de batalla una ciudad que llamó Alejandrópolis. Fue la primera vez que su nombre apareció en un mapa, pero no la última. Un príncipe admirado y temido, de regreso en Pella, Alejandro fue aclamado héroe. Los soldados ya lo veían como un líder nato, y los ancianos de la corte comentaban que había heredado el genio militar de su padre. Cada noche, en los banquetes, se contaba cómo, con solo 16 años, había tomado la iniciativa, sorprendido al enemigo y restaurado la paz. Sin embargo, algunos nobles se inquietaban. ¿Podría tan joven príncipe, ya adulado por el ejército, permanecer fiel a un padre de cuyo puesto podría codiciar? Alejandro, por su parte, vivía dividido.
Su admiración por Filipo era inmensa, pero no soportaba vivir a su sombra. Deseaba actuar, decidir, forjar su propio camino. Soñaba con expandir su poder mucho más allá de las montañas macedonias. A menudo, por la noche, se encaramaba solo sobre las murallas del palacio para contemplar el horizonte, imaginándose cabalgando hacia tierras desconocidas y guiando un ejército hacia la gloria. La sombra de Olimpia, en el palacio, Olimpia, su madre, seguía desempeñando un rol esencial. Alimentaba las ambiciones de su hijo, repitiendo a quienes quisieran oír que él era fruto de una unión divina y que su destino superaba al de cualquier rey. En sus charlas nocturnas, avivaba su desconfianza hacia Filipo, advirtiéndole de las intrigas de la corte y de las ambiciones de generales que habrían preferido un heredero más dócil. Olimpia despreciaba a algunas amantes de Filipo y criticaba su proyecto de un nuevo matrimonio. Para ella, esas alianzas amenazaban directamente el futuro de Alejandro. Con el paso de los años, la relación entre Filipo y Olimpia se envenenó, contagiando de tensión el ambiente de la corte. Alejandro, dividido entre la lealtad a su madre y el respeto a su padre, se sentía cada vez más desgarrado. El banquete del destino, todo cambió en el 337 A.C., cuando Filipo anunció su matrimonio con Cleopatra Eurídice, una noble macedonia. Ese enlace, concebido para fortalecer alianzas políticas, fue tomado como traición por Olimpia y Alejandro. Si un hijo naciera de esa unión, podría reclamar el trono y relegar a Alejandro a un oscuro segundo plano. En el banquete de celebración, el vino fluyó sin mesura. El tío de Cleopatra, ebrio, se atrevió a decir en voz alta: «Por fin, el rey tendrá un heredero de pura sangre macedonia». La sala enmudeció. Alejandro, furioso, se levantó y lanzó su copa al rostro del hombre. Exclamó con voz vibrante: «Soy hijo de Filipo y de la reina. Nadie tiene derecho a negarlo». La ruptura entre padre e hijo, al pronunciar esas palabras, la tensión se volvió insoportable. Filipo, ya ebrio, saltó de su asiento e intentó desenvainar la espada, pero tropezó y cayó pesadamente al suelo. Un silencio sepulcral se apoderó de la estancia. Los presentes, paralizados, contemplaban al rey postrado. Con mirada gélida, Alejandro murmuró con desprecio: «He aquí al hombre que pretendía conquistar Asia, pero no es capaz de cruzar una sala sin caer». Esas palabras resonaron como un trueno. Aquella noche, el vínculo entre padre e hijo se rompió para siempre. Al día siguiente, Alejandro abandonó la corte acompañado de Olimpia. Se refugiaron en Epiro, la tierra natal de ella, dejando a Filipo solo, humillado y furioso. Los rumores de conspiración. En las semanas siguientes, los rumores se multiplicaron en Pella. Algunos afirmaban que Olimpia maquinaba ya contra Filipo. Otros decían que Alejandro, en el exilio, tejía alianzas para regresar con un ejército. Filipo, consciente del peligro, intentó restablecer lazos con su hijo, pero la desconfianza ya se había instalado. La corte quedó dividida entre partidarios de Alejandro y seguidores de Cleopatra. El regreso de Alejandro, contra todo pronóstico, la reconciliación llegó un año después. Impulsado por consejeros que temían una guerra civil, Filipo llamó a Alejandro de vuelta. El reencuentro fue frío, pero ineludible. Filipo preparaba gran expedición contra Persia y necesitaba a su hijo para tranquilizar al ejército y a las ciudades griegas. Alejandro entendió que solo la paciencia le permitiría realizar sus sueños. La tormenta antes de la coronación, las tensiones entre Filipo y Olimpia permanecían latentes,
En un banquete en honor al matrimonio de una hija de Filipo, la corte se engalanó con sus mejores atavíos. Embajadores de toda Grecia estaban presentes. Sin embargo, el esplendor apenas disimulaba intrigas y resentimientos. Todos miraban a Alejandro, ya no era un mero príncipe, sino un líder respetado. Se sabía que la chispa más pequeña podía cambiar el destino de Macedonia y de toda Grecia. Así concluye el segundo capítulo de la épica de Alejandro, el joven príncipe, admirado y temido, convertido en regente y comandante de guerra, pero atrapado en un torbellino familiar que amenaza con desgarrar el reino. Av capítulo Három, rey de Macedonia. El año 336 A. Sí, estaba destinado a marcar el triunfo de Filipo II. El rey había unido casi toda Grecia bajo la Liga de Corinto y preparaba una gran expedición para invadir el imperio persa. Las ciudades griegas, sometidas, prometían hombres y barcos. Filipo, convencido de su victoria, concertaba matrimonios políticos para afianzar alianzas. Hizo casar a su hija Cleopatra con un noble del Epiro. En Aigai, la antigua capital real, se erigió una gran tribuna para la ceremonia. La ciudad entera se decoró con estandartes y estatuas. Embajadores griegos, macedonios y bárbaros abarrotaban las gradas. Caballos engalanados, músicos y portadores de antorchas formaban un cortejo majestuoso. El pueblo gritaba vivas. Filipo atravesó el escenario con toga blanca, escoltado por sus guardias. El asesinato del rey, de pronto, un hombre rasgó la multitud. Pausanias, guardaespaldas de Filipo, avanzó con daga alzada y la hundió en el flanco del rey. La sangre brotó, manchando la túnica inmaculada. Filipo titubeó, se desplomó sobre el suelo de piedra, la mirada clavada en el cielo. El asesino intentó huir, pero jinetes lo persiguieron y lo abatieron antes de que pudiera pronunciar palabra. El caos se apoderó de Aigai. La multitud gritaba. Los nobles huyeron despavoridos, y los soldados desenvainaron sus espadas. Algunos corrieron hacia Alejandro, que permanecía inmóvil, el rostro impasible, mientras un silencio absoluto cubría la escena. Un reino al borde del caos. La muerte del rey dejó a Macedonia en estado de shock. El ejército, trastornado, se preguntaba quién asumiría el mando. Generales y grandes nobles, divididos entre la lealtad a Filipo y sus propias ambiciones, ya calculaban sus oportunidades. Algunos contemplaban incluso la división del reino. Mientras tanto, Olimpia, saliendo de su retiro, ordenó ejecutar o exiliar a los allegados de Cleopatra Eurídice, la esposa de Filipo. La reina Cleopatra se vio obligada a suicidarse. En el palacio, Olimpia reafirmó su poder y proclamó a Alejandro único heredero legítimo. La proclamación de Alejandro, con apenas 20 años, Alejandro fue proclamado rey por los oficiales y nobles que, aterrorizados por el vacío de poder, prefirieron apoyarlo. Ascendió al trono en el palacio de Pella, revestido con el manto púrpura de los reyes macedonios. Su primer acto fue convocar al ejército al gran campamento junto al río Ludias. Allí apareció a caballo, armado y con la lanza en alto. Habló con voz clara que retumbó hasta las últimas filas. Filipo ha caído, pero Macedonia permanece en pie. Yo, Alejandro, juro continuar su obra y llevar a nuestro pueblo a la gloria. Los soldados, al principio en silencio, golpearon sus escudos al unísono y vitorearon su nombre. Su lealtad quedó sellada. La purga de los enemigos, consciente de que un rey joven atraería conspiradores, Alejandro actuó con rapidez. Mandó ejecutar a Atalo,
tío de Cleopatra Eurídice, acusado de sedición. Otros nobles cercanos a Filipo fueron eliminados o exiliados. Aquella purga sangrienta demostró a todos que el nuevo rey no toleraría desafío alguno. Luego, confirmó en sus cargos a sus más fieles compañeros, Parmenión, Antípatro, Crátero y su amigo de siempre, Hefestión, a quienes ubicó junto a su corte. El joven rey se rodeó de estos hombres leales, formando el círculo que sería la base de su futuro imperio. Las ciudades griegas se revuelven, mientras tanto, en Grecia, la noticia del asesinato de Filipo provocó agitación. Tebas y Atenas, ciertas de que Macedonia se desmoronaría, empezaron a planear rebelión. Oradores como Demóstenes incitaron al pueblo a recuperar su libertad. Las ciudades discutían alianzas y reclutaban tropas con la esperanza de volver a la independencia. Alejandro comprendió que el tiempo jugaba en su contra. De retrasarse, las ciudades se coaligarían. Decidió actuar sin dilación para aplastar cualquier intento de revuelta antes de que se consolidara. La fulminante ofensiva en Grecia reunió a su ejército y atravesó las Termópilas en pocos días, marchando hacia la Beocia. Las ciudades, sorprendidas por la rapidez de su avance, no tuvieron tiempo de unirse. Tebas, la más audaz, dudó en cerrar sus puertas. Alejandro acampó ante sus murallas con antorchas encendidas durante la noche, haciendo relucir el acero de sus lanzas para intimidar a las guardias. Al amanecer, al ver su ejército intacto y decidido, Tebas se rindió. Alejandro prosiguió hacia el sur y llegó a las puertas de Atenas. Los oradores belicistas guardaron silencio y la ciudad envió una delegación. Alejandro exigió su sumisión, pero prometió respetar sus leyes y libertades. Atenas, prudente, aceptó el juramento de Corinto. En Corinto, Alejandro convocó a una asamblea general de las ciudades griegas, la Liga de Corinto fundada por su padre. Allí, ante representantes de Esparta, Tebas, Atenas y muchas otras, fue oficialmente reconocido como hegemón de Grecia. Juró proteger a las ciudades griegas y vengar las profanaciones persas de décadas atrás. A cambio, las ciudades prometieron soldados y navíos para la campaña que él preparaba. A los 20 años, Alejandro no solo era rey de Macedonia, sino comandante supremo de una poderosa coalición griega. El sueño del gran imperio. En lo alto de Corinto, Alejandro subió a un promontorio al atardecer. Su mirada barrió llanuras, montañas y mar Egeo. Pensó en el imperio persa y en las fabulosas riquezas de Asia. Murmuró para sí: mi padre allanó el camino, yo lo conquistaré todo. En la brisa se decía que algunos de sus compañeros oyeron el susurro de los dioses. Alejandro ya no era solo un rey. Se había convertido en la encarnación viva de un sueño de conquista sin límites. Así concluye el tercer capítulo de la épica de Alejandro, el joven rey, señor de Macedonia y de las ciudades griegas, listo para lanzar su gran expedición contra el imperio persa. Capítulo 4. El llamado de Asia. La primavera de 334 A.C. se anunciaba radiante. Las colinas macedonias se cubrían de flores y el cielo azul prometía horizontes sin fin. En el puerto de Pella, el ruido de martillos contra cascos, las órdenes de los capitanes y los relinchos de los caballos llenaban el aire. El ejército macedonio se preparaba para el gran viaje de su historia, la travesía hacia Asia. Alejandro recorría el campamento a caballo, saludando a los infantes, animando a los ingenieros
y conversando con los intendentes. Quería que cada soldado supiera que no eran simples piezas, sino compañeros de una aventura sin precedentes. Sus discursos entusiasmaban. Hablaba de gloria, riquezas y de vengarse del imperio persa por antiguas ofensas a Grecia. El juramento en el Helesponto, cuando el ejército por fin estuvo listo, Alejandro condujo 30 infantes, 5 jinetes, médicos, escribas, carpinteros y centenares de sirvientes a la orilla del Helesponto. El mar brillaba al sol. Allí, frente a las aguas que separan Europa de Asia, tomó una lanza y la clavó en la arena de la otra orilla. Exclamó: «Tomo posesión de Asia, don de los dioses». El gesto solemne fue aplaudido por todo el ejército. Los soldados gritaban el nombre de Alejandro. Algunos lloraban, emocionados de participar en un momento histórico, la visita a Troya. Antes de internarse en tierras persas, Alejandro hizo una parada en Troya. Quería honrar a su héroe Aquiles, a quien se consideraba heredero espiritual. Se dirigió al supuesto túmulo del héroe, ofreció una corona y sacrificó a los dioses. Declaró a sus compañeros: «Aquiles, tú que venciste a Héctor, sé mi guía, concédeme tu fuerza y tu gloria». Envuelto en la bruma matinal, se recogió largo rato, como absorbiendo la leyenda que ansiaba igualar o superar. Ofreció a Hefestión una corona sobre la tumba de Patroclo, símbolo de su amistad. La primera batalla, el Gránico. Tras Troya, Alejandro condujo a su ejército hacia el interior de Asia Menor. Los exploradores informaron que sátrapas persas se habían concentrado junto al río Gránico, dispuestos a detener al invasor. Al amanecer del combate, Alejandro inspeccionó a sus tropas. La niebla se levantaba sobre las aguas del Gránico y los rayos del sol empezaban a brillar en las armaduras. Los macedonios oraban en silencio o afilaban sus lanzas. Del otro lado, la caballería persa, refulgente de joyas y sedas, formaba una línea imponente. Cuando se dio la señal, Alejandro lideró la carga. Su caballería cruzó el río contra la corriente, escaló la orilla bajo una lluvia de flechas y se lanzó sobre los persas con una violencia inédita. El choque fue brutal. Lanzas hechas añicos, caballos heridos, gritos y estruendo de metal. Alejandro, con casco dorado reluciente, atacaba con la lanza y enardecía a sus hombres con su sola presencia. El triunfo y el temor, la victoria fue total. Los persas, sorprendidos por la audacia macedonia, se replegaron en desorden. La orilla quedó sembrada de cuerpos y escudos abandonados. Alejandro ordenó atender a sus heridos antes de celebrar, reforzando la lealtad de sus hombres. Envió trofeos a Grecia para anunciar la victoria y mandó esculpir estatuas de los soldados caídos. Las ciudades griegas de Asia Menor, impresionadas, abrieron sus puertas. Sardes, la más importante, se rindió sin resistencia. Sátrapas persas huían o se sometían. En todo sitio, las poblaciones recibían a Alejandro como libertador, buscando protección frente a los pesados impuestos persas. Una estrategia implacable. En vez de avanzar hacia el interior, Alejandro optó por seguir la costa para asegurar los puertos y garantizar el dominio marítimo. Tomó sucesivamente las ciudades de Jonia, destruyó guarniciones persas e instaló administraciones favorables. En cada ciudad abolió las tiranías apoyadas por los persas y restauró instituciones democráticas, ganándose el apoyo de los griegos locales. El sueño de conquista crece. Con cada victoria, los generales comprendían que tenían no a un simple aventurero, sino a un estratega visionario.
Alejandro trataba con respeto a las poblaciones vencidas, permitía cultos locales y proclamaba su misión de liberar a los griegos de Asia, instaurando un nuevo orden. El botín de la campaña en Jonia fue inmenso: oro, plata, caballos, armas y esclavos. Alejandro repartía generosamente entre sus soldados y enviaba parte a Macedonia, consolidando el apoyo de las familias que quedaban en casa y reforzando su imagen de monarca generoso. Los sátrapas en fuga, frente al avance imparable, los sátrapas se reagruparon más al este, enviando mensajes urgentes a Darío III para que asumiera el mando personal. La noticia de la derrota en el Gránico y de la rendición de las ciudades jonias había sacudido la corte persa, donde empezaban a dudar de la capacidad de Darío. El próximo obstáculo, mientras Alejandro continuaba su avance, llegó a Gordion, famoso por su carro y su legendario nudo. El oráculo decía que quien desatara el nudo sería señor de Asia. Alejandro examinó la cuerda, fingió desatarla y luego sacó la espada para cortarla de un solo tajo, sentenciando: no importa el método, sino el resultado. Sus compañeros estallaron en risas y nació la leyenda del nudo górdico. El ejército, eufórico, vio en aquel acto la prueba de que los dioses favorecían a su rey. Todos sabían que el siguiente enfrentamiento no sería con sátrapas aislados, sino con Darío en persona. Así concluye el cuarto capítulo de la épica de Alejandro, el joven rey, victorioso en el Gránico, señor de Asia Menor, listo para enfrentarse al emperador Darío por el destino de Oriente. Sad capítulo 5. El maestro del imperio. Tras cortar el nudo górdico, Alejandro prosiguió su marcha a través de Anatolia. Cruzó montañas, planicies áridas y fértiles valles, cada día celebrado como liberación o temido como conquista. Su ejército, forjado en victorias, avanzaba con disciplina férrea. Las ciudades que resistían eran duramente castigadas. Las que se rendían veían respetados sus privilegios. Mientras tanto, el rey persa Darío III, consciente de la amenaza, reunió la mayor armada de la época, cientos de miles de soldados de todas las regiones del imperio, jinetes medos, arqueros persas, mercenarios griegos y elefantes de las provincias indias, con la esperanza de aplastar la invasión de un solo golpe. La batalla de Issos. En el otoño de 333 A.C., ambos ejércitos se enfrentaron en la pequeña llanura de Issos, junto al mar y entre montañas. Darío se situó en el centro, seguro de su superioridad numérica. Su campamento rebosaba de tiendas lujosamente decoradas y ostentación, como si la victoria ya estuviera garantizada. Alexandre, al anochecer, reunió a sus oficiales. Nuestros enemigos creen intimidarnos con su número, pero su multitud será su debilidad, pues se estorbarán entre sí. A la mañana siguiente, bajo un cielo encapotado, Alejandro lanzó su infantería contra el centro persa y su caballería al flanco. La batalla se tornó un caos de gritos, caballos desbocados y carros volcados. Alejandro, en el fragor, distinguió el carro real de Darío, dorado y ornamentado. Avanzó hacia él, pero el rey persa, presa del pánico, dio media vuelta y huyó, abandonando familia y tesoros. La victoria decisiva, la huida de Darío, provocó el colapso del ejército persa. Muchos se arrojaron al mar antes que rendirse. Alejandro ordenó que se atendiera a los heridos persas con la misma diligencia que a los suyos y dispuso que la familia de Darío
recibiera honores. Su magnanimidad conmovió a sus hombres, demostrando que no era solo un conquistador despiadado, sino también un rey generoso. En horas, destruyó el corazón del ejército persa y quebrantó el espíritu del imperio. El rey que desafía a Oriente, tras Isos, la fama de Alejandro alcanzó cimas nunca vistas. Las ciudades fenicias se rindieron una tras otra, enviando llaves y presentes. Solo Tiro, en la costa, resistió gracias a sus murallas y al mar. El asedio de Tiro, Alexandre, implacable, ordenó construir un brazo de tierra desde la costa hasta la isla, hazaña impensable para muchos. Día tras día, miles de soldados, ingenieros y prisioneros amontonaron piedras y tierra en el mar. Los tirios intentaban incendiar el dique con barcos incendiarios, pero los macedonios reparaban sin cesar. El asedio duró 7 meses, uno de los más duros de la campaña. Los tirios contraatacaban sin descanso, pero Alejandro construyó torres de asedio mayores que las murallas, equipadas con catapultas y arietes. Finalmente, sus máquinas abrieron brecha. Las tropas irrumpieron en la ciudad y masacraron la resistencia. Tiro fue destruida, enviando un claro mensaje: ninguna fortaleza era inexpugnable. La ruta hacia Egipto, después de Tiro, Alejandro marchó al sur. Gaza y Jerusalén, impresionadas o atemorizadas, se rindieron sin gran lucha. El ejército atravesó desiertos y senderos rocosos hasta llegar al fértil valle del Nilo. Allí encontró un pueblo cansado del yugo persa y ávido de cambio. Los egipcios lo recibieron como libertador. Fue coronado faraón y honrado como hijo de Ra, el dios solar. Los sacerdotes lo proclamaron rey dios, reforzando su prestigio y la fe de sus soldados en su protección divina. Alejandría, la ciudad de los sueños. Durante su estancia en Egipto, Alejandro eligió un emplazamiento en el delta del Nilo para fundar una nueva ciudad, Alejandría, futura encrucijada comercial y faro del saber. Él mismo diseñó el trazado de calles y ordenó barrios para egipcios, griegos y comerciantes extranjeros. Soñaba con una ciudad donde confluyeran pueblos y saberes de todo el mundo, llevando su nombre a la eternidad. Oráculos predijeron que allí un imperio alcanzaría gloria y que la luz de Alejandro brillaría durante siglos. La profecía de Siwa, en busca de confirmación de su naturaleza divina, Alejandro emprendió la peligrosa travesía por el desierto libio hasta el oasis de Siwa, hogar del oráculo de Zeus Amón, uno de los santuarios más misteriosos. Tras días bajo el sol abrasador, llegó exhausto. Entró solo al templo. El sumo sacerdote, tras observarlo, lo trató como hijo de un dios. Alejandro salió convencido de su elección divina. Sus compañeros percibieron nuevo brillo en sus ojos, como si aquel viaje sellara su destino. La marcha hacia el corazón persa, coroado en Egipto, Alejandro volvió su mirada al oriente. Reunió a sus tropas, más fuertes y confiadas que nunca. La caída de Tiro y la rendición de Egipto se difundieron como pólvora en el imperio persa, sembrando pánico. Sabía que la confrontación decisiva con Darío se acercaba. Escribió a sus oficiales: hemos conquistado las puertas del oriente. Ahora es tiempo de tomar su corazón. Así concluye el 5º capítulo de la épica de Alejandro, el rey convertido en faraón y fundador de ciudades, preparándose para enfrentar al gran rey Darío y decidir el destino de Asia. Capítulo 6. La caída de Darío. Tras conquistar Egipto, Alejandro dirigió su ejército hacia el noreste, rumbo a Mesopotamia. Cada día,
Las columnas de soldados se extendían por kilómetros en la polvorienta ruta, cruzando ríos, colinas y llanuras abrasadas. El ejército macedonio avanzaba con precisión de reloj, exploradores al frente, caballería en los flancos y retaguardia protegida, todo bajo la atenta mirada de Alejandro, incansable. Darío, por su parte, preparaba su venganza. Reunió un ejército gigantesco, aún mayor que en Isos, incorporando tropas de todo el imperio, jinetes bactrianos, arqueros escitas, carros de guerra con hoces, soldados de la India y mercenarios griegos. El encuentro se fijó en la llanura de Gaugamela, amplia planicie elegida por Darío para desplegar su caballería con total libertad. La víspera de Gaugamela, la noche anterior al combate, Alejandro no descansó. Recorrió el campamento en silencio, saludando a las guardias y deteniéndose junto a los fuegos donde los soldados contaban historias o afilaban sus armas. Sus oficiales, preocupados, le sugirieron sorprender a Darío de noche, pero Alejandro rehusó. No robaré la victoria, la tomaré de día para que el mundo sepa a quién pertenece la gloria. A la mañana siguiente reunió a su estado mayor y les mostró el terreno. Les explicó cómo atraer a Darío hacia su flanco derecho para luego lanzar allí su caballería. Los generales, fascinados, vieron que cada movimiento ya había sido previsto. El día decisivo, al amanecer, el estruendo de los tambores persas se mezcló con el choque metálico de las lanzas macedonias. Elefantes, dispuestos en la retaguardia persa, bufaban y se agitaban. Darío, en su carro adornado con oro y joyas, presidía el centro. Delante de él, una interminable línea de jinetes. Alexandre, al frente de sus companions, alzó la lanza y dio la orden de avanzar. Su ejército, compacto, se inclinó ligeramente hacia la derecha, atrayendo la masa persa. Darío, creyendo ver una debilidad, ordenó atacar con su caballería, que se precipitó en nube de polvo. El choque de los ejércitos, la llanura de Gaugamela pronto quedó cubierta de combatientes y caballos en caos. Los carros persas, con cuchillas en las ruedas, arremetían contra los macedonios. Pero Alejandro había ordenado abrir corredores para dejarlos pasar y luego aislarlos, donde la segunda línea de infantería los destrozó. En el centro, la falange macedonia resistía bajo una lluvia de flechas. Las zarizas formaban un bosque infranqueable de acero. A pesar de su número, los persas se quebraban contra aquel muro humano. En los flancos, la caballería persa intentó envolver a Alejandro, pero los companions contraatacaron con ferocidad inigualable. El ataque de Alejandro, al divisar la oportunidad, Alejandro lanzó la carga con su caballería de élite en el centro. Avanzó hacia Darío, partiendo de un solo tajo la línea persa. Apenas quedaban unos metros entre el rey macedonio y el carro de Darío, cuando el persa, presa del pánico, ordenó huir, abandonando a sus tropas. La estampida del rey provocó el colapso total del ejército persa. Miles de hombres, viendo a su soberano escapar, arrojaron sus armas y huyeron en todas direcciones. Los macedonios, exhaustos pero exultantes, persiguieron al enemigo hasta bien entrada la noche. La gloria y el temor, cuando el silencio volvió a Gaugamela, el suelo yacía cubierto de miles de cuerpos humanos y animales, restos de carros y lanzas rotas. Alejandro, cubierto de polvo y sangre seca, se alzó sobre el campo. Había acabado con el mayor ejército jamás reunido y roto el corazón del imperio persa. Los oficiales, asombrados, comprendían que nada detendría ahora a su rey. Los soldados sentían orgullo mezclado con temor
ante el destino extraordinario de su monarca, la huida de Darío. Darío, aterrado, se retiró hacia el este con unos pocos fieles, con la esperanza de reunir fuerzas para una contraofensiva. Pero en su camino solo halló desconfianza y traición. Sátrapas vacilantes, gobernadores oportunistas y pueblos que temían la venganza de Alejandro, el emperador, otrora todopoderoso, quedó reducido a fugitivo en su propio dominio. Alexandre siguió adelante, atravesó Babilonia, que lo recibió como liberador, y entró en Susa, donde halló tesoros acumulados por generaciones de reyes aqueménidas. El incendio de Persépolis. En 330 AC, Alejandro llegó a Persépolis, capital simbólica del imperio persa. Las puertas se abrieron sin resistencia. La ciudad exhibía palacios colosales, imponentes columnas y relieves escultóricos que narraban la grandeza de los reyes persas. Para asestar un golpe al imaginario colectivo y vengar las invasiones griegas, Alejandro organizó un gran banquete en la sala del trono. El vino fluyó sin medida y, en un arranque de locura o cálculo político, permitió que sus soldados incendiara el palacio de Jerjes. Las llamas devoraron frescos y techumbres, alzándose en el cielo nocturno como un inmenso brasero. El imperio persa veía arder su símbolo de gloria, el fin de Darío. Poco después, Darío fue traicionado por sus oficiales. Gravemente herido, fue encontrado agonizando en un carro abandonado. Cuando Alejandro llegó, halló el cuerpo ensangrentado del rey. Según la leyenda, Darío murmuró al ver al macedonio: «Cuida de mi familia y de mi imperio». Alexandre organizó funerales reales para Darío y se proclamó sucesor legítimo del imperio persa, asumiendo no solo el título de conquistador, sino la responsabilidad de gobernar un vasto y heterogéneo territorio. Así concluye el 6º capítulo de la épica de Alejandro, el rey macedonio convertido en señor de Oriente, y el derrumbe definitivo de Darío, último gran rey de los persas. Capítulo 7. Hasta el fin del mundo. Tras la caída de Darío y el incendio de Persépolis, Alejandro bien podría haber detenido su marcha, satisfecho con un imperio inmenso, pero su ansia de ir más allá ardía con fuerza inextinguible. Quería alcanzar los confines del mundo conocido, atravesar montañas y ríos jamás hollados por los griegos, imponer su nombre en tierras donde ningún rey había reinado. Se lanzó a la conquista de las regiones más orientales del imperio persa. Atravesó los desiertos ardientes de Ariana y ascendió los pasos helados del Hindu Kush, donde el viento mordía la piel y sus hombres, exhaustos, avanzaban penosamente por estrechos senderos al borde de precipicios. En esos páramos hostiles, centenares murieron de frío o agotamiento. Alejandro, sin embargo, permanecía al frente de la columna, compartiendo el padecimiento, comiendo el duro pan de sus tropas y bebiendo la misma agua turbia. La conquista de Bactriana y Sogdiana, tras semanas de marchas extenuantes, alcanzó Bactriana, territorio ferozmente defendido por tribus montañesas. Alejandro tuvo que llevar a cabo múltiples asedios y batallas contra oponentes que conocían el terreno a la perfección, tendiendo emboscadas en cañones y desapareciendo en cuevas. Fundó la ciudad de Alejandría Escate, la más lejana, un hito simbólico en los confines del mundo conocido. En Sogdiana enfrentó la férrea resistencia de Besos, autoproclamado heredero de Darío. Alejandro lo persiguió sin descanso, capturando fortalezas una tras otra,
hasta que Besos fue traicionado por los suyos y entregado. El rey lo ejecutó, poniendo fin a toda esperanza de restauración persa. Roxana, la princesa de las montañas, fue en esas tierras donde Alejandro conoció a Roxana, hija de un señor sogdiano. Impresionado por su valor y belleza, la tomó en matrimonio según los ritos locales, sellando una alianza simbólica entre macedonios y pueblos de Asia Central. El enlace, criticado por algunos oficiales, evidenciaba que Alejandro aspiraba a más que un imperio. Soñaba con fusionar culturas y pueblos bajo una única corona. Los matrimonios de sus oficiales, tras casarse con Roxana, Alejandro animó a sus oficiales a formalizar uniones con aristócratas locales. En una fastuosa ceremonia en Susa, organizó bodas colectivas donde decenas de sus compañeros contrajeron nupcias con princesas persas y sogdianas. Pretendía forjar un nuevo pueblo, mezclando sangre de conquistadores y conquistados para consolidar su imperio. No obstante, muchos macedonios murmuraban su descontento. Temían que Alejandro renegara de sus raíces griegas y se orientalizara, rindiéndose a los lujos persas y costumbres orientales. Las tensiones entre el rey y sus veteranos crecían, pues estos recelaban de hábitos extranjeros como el uso del diadema persa y la prosquinesis prosternación ante él. La marcha hacia la India, aún insatisfecho, Alejandro cruzó el Indo, internándose en un universo inexplorado por los griegos. Sus hombres hallaron ríos colosales, selvas impenetrables y elefantes de guerra superiores a todo lo conocido. Reyes indios, estupefactos o aterrados, enviaban embajadas con regalos fabulosos, especias, piedras preciosas y animales exóticos. Pero algunos estados resistieron con ferocidad. Alejandro libró combates encarnizados para proseguir. Los soldados, agotados por el calor húmedo, la lluvia constante y las enfermedades tropicales, se preguntaban si su rey no había perdido la razón al querer conquistar horizontes siempre más lejanos. La batalla del Hidaspes. En las orillas del Hidaspes, Alejandro se enfrentó a Poros, un formidable monarca indio al mando de un ejército reforzado con decenas de elefantes de guerra. La batalla fue una de las más sangrientas de toda la campaña. Los elefantes arrollaban hombres y caballos, provocando pánico en las filas macedonias. No obstante, la disciplina de la falange y el genio táctico de Alejandro terminaron por prevalecer. Poros, herido, fue capturado. Admirando su valentía, Alejandro lo trató con honor y lo confirmó en su reino, convirtiéndolo en un valioso aliado. La amotinación en el Ifasis, tras vencer a Poros, Alejandro deseaba avanzar aún más. Pero al llegar al río Ifasis, sus soldados, exhaustos, se negaron a proseguir. Habían recorrido miles de kilómetros, soportado frío y calor extremos, hambre y enfermedades, y ahora enfrentaban selvas interminables y rumores de reinos aún más poderosos. En consejo al atardecer, Alejandro les recordó con fervor los triunfos logrados y la gloria que aguardaba más allá. Pero un silencio abrumador respondió. Incluso sus más leales compañeros bajaron la vista. Comprendiendo que forzar su voluntad provocaría motín, Alejandro cedió. Sus hombres, visiblemente aliviados, rompieron a llorar de júbilo. El regreso por el desierto de Gedrosia, para demostrar su firmeza y explorar nuevas rutas, Alejandro decidió el retorno por el sur, cruzando el infame desierto de Gedrosia. La travesía fue un calvario. Calor extremo, tormentas de arena y escasez de agua. Miles de soldados y animales murieron de sed y agotamiento. Alejandro compartió su sufrimiento con la tropa, renunció a cualquier ración extra de agua y ayudó a enterrar a los caídos con sus propias manos. Cuando al fin alcanzaron la costa,
El ejército estaba diezmado pero unido por aquella prueba. Alejandro ordenó la construcción de puertos para abastecer las naves bajo el mando de Nearcho, encargado de explorar la ruta marítima hacia el Golfo Pérsico. El rey invencible, de regreso en Persia, Alejandro fue recibido como un dios viviente. Había ampliado los límites del mundo conocido, conquistado reinos inexplorados por los griegos y forjado un imperio aún mayor que el aqueménida. Pero regresaba transformado, más solitario, consciente del costo humano de su ambición. Así concluye el 7º capítulo de la épica de Alejandro, el rey que, a costa de enormes sacrificios, llegó a los confines del mundo e inscribió su nombre en las selvas de la India. Capítulo 8. Crepúsculo de un dios. De regreso en Persia, Alejandro entró triunfalmente en Susa. Fiestas, banquetes y procesiones se sucedían. Embajadores de toda Asia acudían para inclinarse ante él. Alejandro, seguro de su poder, actuaba como un monarca universal. Fomentaba matrimonios mixtos, integraba a persas en su ejército y administración, y adoptaba costumbres orientales. Estas decisiones dividían profundamente a sus compañeros macedonios. Muchos se sentían traicionados, creyendo que renunciaba a su cultura griega. Las tensiones estallaron cuando exigió la prosquínesis, prosternación, práctica persa que ningún griego aceptaría ante un hombre, por muy rey que fuera, la muerte de Hefestion. El drama llegó en 324 A.C. Hefestion, su amigo más cercano y confidente, cayó gravemente enfermo tras un banquete. En pocos días murió. Alejandro, devastado, permaneció horas prostrado junto al cuerpo. Organizó funerales grandiosos, mandó grabar su nombre en columnas y exigió honores divinos para él, ejecutando al médico acusado de negligencia. La pérdida de su compañero sumió a Alejandro en profunda melancolía. Deambulaba solo por el palacio, practicando rituales místicos y consultando oráculos, como buscando una señal que aplacara su dolor. Sus allegados lo hallaban cambiado, más sombrío, como si presintiera su propio final. El sueño inconcluso, a pesar del duelo, Alejandro no abandonó sus ambiciones. Planeaba conquistar Arabia, explorar mares africanos y fundar nuevas ciudades. Soñaba con unir todas las tierras conocidas bajo un solo imperio y con educar a sus súbditos de modo uniforme, creando un pueblo unido más allá de las diferencias lingüísticas y culturales. Pero tales proyectos requerían tiempo, y el tiempo ya no estaba de su lado. La última expedición, mientras preparaba la conquista de Arabia, visitó Babilonia, que deseaba convertir en capital. Mandó erigir nuevos palacios, restaurar templos y drenar los pantanos circundantes para sanear la región. Los astrólogos babilonios, sin embargo, le advirtieron de un presagio nefasto en los astros. Alejandro, desafiante, dijo: «Ninguna señal cambiará mi voluntad. El mundo entero será mi legado». Pasó días trazando planes y recibiendo a embajadores de Libia, la India e incluso, se decía, de pueblos más allá del mar Caspio. Por las noches ofrecía fastuosos banquetes, celebrando la grandeza de su imperio y la diversidad de sus súbditos. La fiebre, al comenzar el verano, al regresar de una inspección en el Éufrates, Alejandro contrajo una fiebre intensa. Al principio la ignoró, continuó dictando órdenes y recibiendo oficiales, pero la fiebre empeoró. Durante 11 días quedó postrado, delirando, llamando a Hefestión, evocando batallas y personajes ya fallecidos. Sus generales, preocupados,
se agolpaban junto a su lecho. Le preguntaban a quién confiaba el imperio. Según la leyenda, Alejandro solo murmuró: «Ol mash digno». Los adioses, cuando supieron que no habría cura, sus soldados procedentes de todas las regiones conquistadas desfilaron ante él uno a uno. Algunos lloraban, otros alzaban la mano en saludo. Alejandro, débil, los contemplaba en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Aquella despedida muda selló el vínculo único entre el rey y sus hombres. La muerte de Alejandro en junio de 323 a.C. A la edad de 32 años, Alejandro falleció en Babilonia, dejando tras de sí un imperio colosal que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India. Según la leyenda, su cuerpo no mostró signos de descomposición durante días, reforzando el mito de su naturaleza divina. Sus generales, los diádocos, pronto se enfrentarían en sangrientas guerras por el reparto del imperio. El sueño de un mundo unido se desvaneció rápidamente, pero cada facción ansiaba conservar parte de su legado. El legado, Alejandro dejó más que conquistas. Difundió la cultura griega por todo Oriente. Fundó decenas de ciudades, muchas llamadas Alejandría, y propició el intercambio entre civilizaciones. En pocos años derribó muros que separaban Occidente y Oriente, abrió rutas comerciales y extendió la lengua griega hasta los límites de la India. Siglos después, filósofos, conquistadores y emperadores aún invocarían su nombre como símbolo de poder y audacia. En la imaginación colectiva, Alejandro se convirtió en el arquetipo del rey invencible, del hombre que osó desafiar la tierra y el destino. Así concluye el octavo y último capítulo de la épica de Alejandro, el hijo del trueno, partido demasiado pronto, pero cuya leyenda jamás se apagará. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto